Hoy el movimiento feminista tiene una importancia significativa en la sociedad occidental que ha quedado condicionada por la lucha feminista. Consignas como patriarcado, machismo o desigualdad entre sexos están en boca de muchas feministas. Sin embargo, la lucha de clases y la perspectiva de clase ha quedado relegada a segundo plano, o mejor dicho, ha desaparecido. Las consignas e incluso el propio movimiento feminista no es nuevo, ya que las sufragistas en el siglo XIX lucharon por conquistar derechos para las mujeres, pero la cuestión se plantea de esta manera: ¿qué derechos y para quién? Privilegios de clase para las mujeres burguesas, y mientras que la mujer proletaria debía sufrir la doble explotación, por trabajadora y por mujer. Alejada de las consignas burguesas, Alexandra Kollontai alzó su voz para defender que la liberación de la mayoría de las mujeres, esto es, de las proletarias, solamente sería posible yendo de la mano de la clase trabajadora. En este vídeo os voy a hablar de la bolchevique Alexandra Kollontai. Esto es Red Planeta, comenzamos. La Rusia zarista de mediados del siglo XIX era un país atrasado económica y socialmente comparándolo con las demás potencias imperialistas de Europa. El zar Alejandro II, abuelo del zar Nicolás II, abolió la servidumbre en 1861. La reforma agraria que promulgó el zar no causó el efecto que deseaban los campesinos rusos. A partir de los años 70, la industria creció en Rusia y con esta el proletariado, lo que hizo que aumentaran las inversiones extranjeras en la Rusia zarista. El lento desarrollo del capitalismo en Rusia hizo que se sentaran las bases sociales para que las ideas marxistas fueran calando en el joven proletariado ruso y fueran surgiendo organizaciones obreras como Herencia Negra o Voluntad del Pueblo, en el que militaba Plejanov, uno de los primeros marxistas de Rusia. En estas condiciones, en 1872 nació Alexandra Domontovich, posteriormente conocida como Alexandra Kollontai. Ella era hija de la nobleza terrateniente. Su padre era un general ruso de origen ucraniano y su madre finlandesa de origen campesino. Kollontai vivió sus primeros años entre San Petersburgo y Finlandia, lo que marcó notablemente la conciencia revolucionaria y de clase de Kollontai. Por una parte, San Petersburgo, al ser uno de los núcleos más importantes del movimiento proletario ruso, y por otra parte, el tiempo que pasó en Finlandia le ayudó para conocer de primera mano la lucha del pueblo finlandés contra el zarismo. En 1881, en plena adolescencia de Kollontai, el zar Alejandro III restableció la servidumbre abolida por su padre. Se creó la Orjana, la policía política de la Rusia zarista, y se fijó la censura para los periódicos opositores a la monarquía. Todos estos hechos se dieron a consecuencia del flujo del movimiento obrero que se estaba dando en Rusia, y sobre todo por el atentado que sufrió Alejandro II. Aquella situación condicionó el espíritu rebelde de Kollontai, que se acercó a los narodnikis, populistas rusos que ensalzaban la figura del campesinado, los cuales argumentaban que el capitalismo ruso era artificial y carente de bases objetivas, por lo que la estrategia revolucionaria debía erigirse a partir de las formas más arcaicas de la sociedad agraria. Realmente, los narodnikis gozaban de cierto prestigio entre los jóvenes académicos de Rusia. Por aquellos años, Kollontai todavía no se había formado en el marxismo, pero sí desarrolló una mentalidad crítica de la sociedad rusa. Ella comenzó a colaborar con la revista pedagógica Obrazonie, iniciando sus primeras actividades en el mundo del periodismo. Kollontai estaba destinada a ser una mujer adecuada a las condiciones de la mujer rusa de finales del siglo XIX, pero la lectura de novelas románticas francesas e inglesas y el conocimiento del movimiento sufragista de las mujeres burguesas moldearon la personalidad de Kollontai, que se rebeló abiertamente contra el estereotipo de mujer rusa. Alexandra Kollontai no tardó en discrepar del movimiento feminista del siglo XIX por dos razones: por el carácter de clase burgués del movimiento y, por otro lado, por basar la lucha femenina en la obtención del derecho a voto, ignorando la doble explotación que sufrían las mujeres proletarias. Indagando acerca del tema, Kollontai se hizo eco de la actividad de Clara Zetkin y de Rosa Luxemburgo, que crearon las primeras organizaciones de mujeres socialistas que se acercaban enormemente al pensamiento que adquirió Kollontai. Ella, casada, se vio ahogada y condicionada por su condición de esposa y madre. Ella veía cómo era relegada a un segundo plano, por lo que se separó de su marido y comenzó a frecuentar los círculos marxistas. En 1894, Lenin fundó
fundó la Liga para la Lucha por la Emancipación de los Trabajadores, en el que se encontraban Plejanov, Martov y Nasha Krúpskaya. La lucha ideológica que Lenin y Plejanov realizaron contra los narodnikis sirvió para que Kollontai se alejara de los populistas y se acercara a los marxistas. Pero en 1896 la huelga que hicieron 12.000 obreros de la fábrica de Kremlovskaya en Nerva hizo que Kollontai se concienciara de la necesidad de asimilar el marxismo. En 1898, Kollontai publicó su primer trabajo periodístico titulado Bases de la educación según Dobroliubov en la revista Obrazovanie. Ese mismo año, Kollontai decidió ir al extranjero para estudiar ciencias económicas para profundizar en el pensamiento marxista. Nada más salir al extranjero, Kollontai se hizo eco del Congreso de Zúrich de la Segunda Internacional, en el que Bernstein defendió su obra Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia, en el que hizo una revisión descarada de las ideas socialistas de Marx. Contra Bernstein se alzaron Kautsky y Rosa Luxemburgo, y en el Congreso de Ámsterdam celebrado en 1904 fueron desechadas las tesis del revisionista Bernstein. Para entender el reformismo de Bernstein, os recomiendo que veáis el vídeo que hice sobre la Segunda Internacional en el que hablo de esta polémica. Kollontai se posicionó con Kautsky y Luxemburgo, pero sobre todo la lectura de Reforma o Revolución de Luxemburgo marcó de por vida a Kollontai, que vio en Rosa Luxemburgo una líder socialista a la que seguir. Al regresar a Rusia, Kollontai se unió a los socialdemócratas rusos y observó cómo se había abierto un nuevo debate en el socialismo ruso: Lenin contra los economistas y los terroristas. En la primera intervención de Kollontai en el partido, ella defendió las tesis de Lenin frente a Struve y Tugan Baranovsky. Alexandra comenzó a estudiar y resultado de sus estudios fue su primer trabajo, Las condiciones de vida de los obreros finlandeses, de 1903. En aquel año, Kollontai conoció en persona a Kautsky, Rosa Luxemburgo, Lafarge y Plejanov y dio su primer mitin en el que defendió la concepción de un mundo socialista frente a la concepción del mundo burgués idealista. En el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso se dio la ruptura más importante en el seno de los socialistas rusos, los que defendían las tesis de Lenin, los bolcheviques, y los que defendían las tesis de Martov, los mencheviques. El debate y la ruptura en la socialdemocracia rusa llegó a la Segunda Internacional, en el que Luxemburgo cargó contra las tesis de Lenin. Kollontai se sintió atraída por las tesis leninistas, sin embargo, en ella pesaban mucho las ideas de Plejanov y de Luxemburgo, por lo que quedó al margen colaborando con bolcheviques y mencheviques. En 1905 comenzó la primera revolución rusa provocada por el Domingo Sangriento del 9 de enero de 1905. Kollontai defendió la participación del partido en la manifestación. Durante 1905 y 1906, Kollontai colaboró con la revista Proletari y escribió un artículo contra la participación en la Duma y llamó a la insurrección armada, hecho que provocó su exilio. La oposición a la Duma y la defensa férrea de los sindicatos le hicieron discrepar de los bolcheviques, por lo que se acercó a los mencheviques en 1906. Huelga decir que por aquel entonces Kollontai se encontraba en el extranjero y apenas colaboró con los mencheviques. Ella trabajó por constituir la organización de las proletarias y la defensa de la postura antibelicista en la Segunda Internacional. En 1907, Kollontai participó en la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Stuttgart, en representación de las camaradas rusas. En la primera conferencia fijaron los principios de las mujeres proletarias: igualdad de oportunidades, salario igual para trabajo igual, ayuda social para las madres obreras y a los niños y el derecho a voto. Por aquel entonces, Kollontai escribió La lucha de clases y el primer calendario obrero y Los fundamentos sociales de la cuestión femenina. En 1910 se celebró la segunda Conferencia Internacional de las Mujeres en Copenhague, en la que Kollontai participó. En ella se trataron los temas de la cuestión de Finlandia y la oposición a la inminente guerra imperialista que se avecinaba. Cabe destacar que Kollontai siempre defendió en la Segunda Internacional las tesis leninistas de guerra a la guerra imperialista. A partir de 1910, Kollontai se sintió atraída por los ochovistas, corriente socialista que defendía la no participación en la Duma y la oposición constante en la calle. Kollontai también simpatizó con los Prolekult, el movimiento cultural que defendía fomentar la cultura desde el punto de vista del proletariado. Los bolcheviques celebraron el Congreso Fundacional del Partido Bolchevique en Praga, y las demás fracciones derrotadas por Lenin se agruparon para formar la Conferencia General del Partido Socialdemócrata, y Trotsky
fue el principal promotor de esa contraconferencia. Este intentó agrupar a todas las fracciones enfrentadas y derrotadas por Lenin, socialdemócratas polacos, bundistas y el grupo Uperiot. Estos organizaron el bloque de agosto en el que Kollontai participó. Sin embargo, los bolcheviques fueron derrotando todas las tesis erróneas del bloque de agosto y criticaron las tesis conciliadoras de Trotsky, por lo que Kollontai comenzó a acercarse nuevamente a los bolcheviques. El estallido de la Gran Guerra Imperialista, o la Primera Guerra Mundial, dio la razón a Lenin y Kollontai acabó por unirse definitivamente a los bolcheviques. En 1915, ya Kollontai como miembro de los bolcheviques, se celebró la tercera conferencia internacional de las mujeres socialistas en Berna. Krupskaya, Clara Zetkin y ella se impusieron a las demás camaradas y aprobaron la resolución en la que condenaban la guerra. En 1917 estalló la revolución en Rusia y desde abril Kollontai participó activamente como agitadora socialista. Kollontai, junto al camarada Shipalnikov, defendieron que debido a la creación de los soviets en Rusia se había dado una dualidad de poderes, por ello los bolcheviques debían entregar todo el poder a los soviets. Tras la llegada de Lenin a Rusia, Kollontai participó en la reunión del Comité Central. Fue la primera mujer elegida para el Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado y se convirtió en la primera mujer que ocupó un ministerio, concretamente el Comisariado del Pueblo para la Seguridad Social. La toma del poder de los bolcheviques en Rusia abrió un nuevo periodo para las mujeres proletarias rusas, ya que se les concedió derechos que muchos países capitalistas negaban a sus mujeres: divorcio, derecho a voto, aborto, derecho a participar en la vida política, económica, social y cultural del país. Los años posteriores al triunfo de la Revolución de Octubre, Kollontai se mostró muy crítica con el partido. Una de las críticas más importantes de Kollontai fue acerca de la guerra. Mientras que Lenin defendía firmar la paz con Alemania para consolidar el poder soviético, ella defendía no hacer concesiones a los imperialistas germanos y combatirlos hasta expulsarlos. Kollontai dijo lo siguiente en el séptimo congreso del partido: si nuestra república soviética debe perecer, otros llevarán el estandarte de la revolución adelante. En torno a ella se formó el grupo de comunistas de izquierdas que, aparte de su posicionamiento respecto a la guerra, discreparon de Lenin acerca de la función de los sindicatos y del control de la producción. Lenin defendía que debido al hostigamiento imperialista y la necesidad de abastecer al ejército y a la población, la producción debía quedar en manos del Estado, pero Kollontai defendió que la producción debía quedar controlada por los sindicatos, esto es, control obrero de la producción. A grosso modo, los comunistas de izquierdas querían poner en práctica el Estado comuna administrado totalmente por los obreros. Kollontai, para mostrar su rechazo al pacto de Brest-Litovsk, renunció de su cargo. Durante el transcurso de la guerra civil rusa, el partido comenzó a sufrir fraccionamientos y los distintos partidos como los socialrevolucionarios y los mencheviques comenzaron a colaborar abiertamente con la Reacción Blanca. Por ello, en 1918 se puso fin al sistema multipartidista. Huelga decir que Kollontai fue muy crítica con el comunismo de guerra que llevaron a cabo los bolcheviques durante la guerra civil, pero entendió que se tomó dicha medida por fuerza mayor, esto es, por la reacción abierta y violenta de los contrarrevolucionarios aupados por el imperialismo. Al finalizar la guerra civil, Kollontai discrepó del Estado Mayor acerca del funcionamiento de los soviets y en torno a ella se formó la oposición obrera que discrepó de Lenin, pero siempre respetaron el centralismo democrático, ya que acataron todas las resoluciones votadas por la mayoría de los cuadros bolcheviques. La joven República Soviética, al término de la guerra civil, quedó en muy mala situación económica. Era necesario dar un viraje en la política económica del país. Para ello, Lenin propuso llevar adelante la nueva economía política más conocida como la NEP. Había que revitalizar e industrializar el país. Para cumplir dicha misión, había que dar cierto margen a los campesinos para que tras el pago en especie al Estado dispusieran del excedente para comerciar y acumular capital. Lenin era totalmente consciente de que la NEP era un repliegue al capitalismo para revitalizar el país y sentar las bases económicas para la industrialización del país. Sin embargo, la oposición obrera, donde se encontraba Kollontai, disentía de Lenin y rechazó la NEP, ya que ellos veían que la NEP suponía dar concesiones al campesinado en detrimento del proletariado, única clase capaz de consolidar la Revolución de Octubre. Lenin previó la capacidad contrarrevolucionaria del campesinado que tantos quebraderos dieron en el futuro a la URSS de Stalin, y veía la necesidad de revitalizar el campo otorgando ciertas concesiones parciales a los campesinos, para preparar el terreno para la colectivización del campo. Además, Lenin criticó la posición de Kollontai argumentando que era necesario exportar productos agrícolas para obtener capital, ya que la fuente de la inversión extranjera se había cerrado para el país de los soviets. Kollontai acabó
estando de acuerdo con Lenin, pero no estuvo de acuerdo con las concesiones al campesinado, porque a la larga produciría un sentimiento de pequeño propietario. La plataforma de oposición obrera que redactó Kollontai recogía los siguientes puntos programáticos: plena igualdad de salario para todos los obreros y funcionarios, libre distribución de alimentos y artículos, la gradual sustitución de la moneda por el pago en especie, autonomía total de los sindicatos y soviets, control y dirección de la economía por parte de los obreros. Alexandra también criticó la afluencia de cuadros no proletarios al partido. Tras la guerra civil, hasta el 60% de militantes eran de origen no proletario. En el 10º Congreso se prohibieron las fracciones dentro del partido debido a los actos de ciertos sectores del partido. Ese hecho salpicó directamente a Kollontai, que efectuó todas sus críticas amén de mejorar el funcionamiento del partido y no para destrozarlo. Por ello, tras el 10º Congreso, Kollontai participó en la redacción de la Carta de los 22, que las distintas fracciones mandaron a la Internacional Comunista y fue analizada por Clara Zetkin. Lenin contraargumentó escribiendo sobre la unidad del partido y las tendencias sindicalistas libertarias. La Internacional Comunista acabó reconociendo la decisión que Lenin tuvo que tomar por fuerza mayor y por la afluencia de sectores burgueses al partido. Por ello, aceptaron las resoluciones del 10º Congreso. Kollontai aceptó el análisis de la Internacional Comunista y acabó dando la razón a Lenin, ya que si bien Kollontai era crítica, siempre acababa respetando el centralismo democrático, hecho que otros cuadros no lo hacían. Kollontai, con el paso de los años, comenzó a desligarse de la actividad política del partido bolchevique y comenzó a hacer énfasis en la cuestión de la mujer. En 1922 fue nombrada para un cargo diplomático y escribió numerosos artículos criticando a las feministas y mostrando el análisis de clase del marxismo al respecto. De 1923 a 1925 fue representante de la delegación soviética en Noruega. De 1925 a 1927 de Noruega pasó a México y regresó a Noruega en 1930. En aquel año, Kollontai se posicionó a favor de Stalin sin dudar y se fue a Suecia para labores diplomáticas. Cabe destacar que fue Kollontai quien negó un visado a Trotsky para entrar en Suecia. En 1944 regresó a Rusia para su retiro, pero antes participó en las negociaciones de la independencia de Finlandia, reivindicación que ella siempre defendió. Finalmente, Kollontai falleció en Rusia en 1952. La figura de Kollontai es una figura trascendental para todas las mujeres proletarias que deben recoger su legado y su defensa de las mujeres y no dejarse embaucar por las erróneas concepciones de las feministas interclasistas. Discrepo de las consignas que Kollontai llegó a defender cuando debatía en la plana mayor del partido bolchevique, pero sus análisis sirven para poder obtener otro punto de vista, y quiero destacar que nunca reaccionó en contra de los bolcheviques ni violó el centralismo democrático como otros cuadros históricos que se pasaron a la reacción antibolchevique. Alexandra Kollontai, destacada militante bolchevique y la primera mujer de la historia en ocupar un ministerio. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Dejadme en los comentarios si os gustaría que hiciera un vídeo comparando el movimiento sufragista del siglo XIX con el movimiento de las mujeres socialistas. También podéis sugerirme temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal y seguirme en Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!